Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa, si ustedes quieren verlo completo o si quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y hoy tenemos un programa muy especial, un programa que acostumbramos a hacer desde hace 5 años cuando empezó Club de Prensa y tiene que ver con los libros del año, los mejores libros que han leído a lo largo del año algunos de nuestros invitados permanentes a esta mesa. Y les doy la bienvenida. En primer lugar está el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassett. Bienvenido como siempre a este programa, Marc. Muchas gracias. José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset, bienvenida a esta casa. Gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, un centro de análisis muy reconocido, muy conocido aquí en Washington, bienvenido a sí mismo. Muchas gracias. Creo que no lo recuerdan, pero ustedes dos, Marc y Pepe, fueron las primeras 2 personas que vinieron al primer programa de Club de Prensa. Y cosa por lo cual estoy muy agradecido, así como estoy agradecido con todos los demás. Bueno, ¿cuáles fueron los buenos libros que leyó usted este año? Empiece por uno. Bueno, pues he leído bastantes libros buenos, algunos publicados este año y algunos libros antiguos que he leído este año y que me han servido primero para disfrutar, que yo creo que es la principal misión de la lectura, y después para entender el mundo en el que vivimos y el país en el que nosotros estamos y que este año hemos intentado desentrañar y entender mejor en este año tan intenso electoral. Y un libro que me ha gustado mucho y con el que he aprendido mucho es Tribu, de Sebastian Junger. Sebastian Junger es un periodista estadounidense que alcanzó gran fama en los años 90 con La tormenta perfecta, aquella novela que luego fue una película sobre un naufragio en la costa de Nueva Inglaterra. Luego ha cubierto muchas guerras, ha hecho documentales sobre la guerra de Afganistán. Y este libro, Tribu, es un ensayo breve, intenso, como un concentrado de algunas ideas muy poderosas, ¿no? Es una especie de reivindicación de los lazos tribales, suena muy fuerte así, ¿no? Pero su tesis un poco es que el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, está modelada, está formateada, pues como estábamos, como cuando éramos los hombres y las mujeres de las cavernas, ¿no? No hemos cambiado, pero estamos en una sociedad donde los vínculos comunitarios, los vínculos familiares, pero también de la comunidad, se han ido deshaciendo cada vez más, ¿no? Él cita un ejemplo muy interesante de la época colonial en Estados Unidos, cuando había británicos que llegaban a las costas y se iban a vivir con los nativos. En cambio no había nativos de las tribus que fuesen a vivir con los ingleses, ¿no? Con los colonizadores. Y cuando los liberaban, muchos no querían volver a su comunidad anterior. Encontraban en la tribu estos lazos tan íntimos, tan fuertes, que nadie quería abandonar. Y de aquí hace un salto a las guerras actuales que ha vivido Estados Unidos en la última década y media, ¿no? Y en el síndrome del estrés postraumático, que es esta enfermedad que sufren muchos soldados que regresan de Irak y de Afganistán. La tesis de Junger es que el problema de estos soldados no es la guerra, es Estados Unidos. Es decir, es llegar de la guerra donde muchos, y esto es una de las cosas sorprendentes del libro, pero que está bastante documentada, han sido felices de alguna manera, porque en la guerra han encontrado un sentido, han encontrado un grupo cohesionado, una misión, y llegan a una sociedad que les da la espalda, en la que no encuentran trabajo, en la que viven aislados. Todos los que hemos viajado por este país, es un país de solidarios, ¿no? De gente que vive en sus urbanizaciones, aislada, lejos unos de otros, y que esto es el factor que crea el estrés postraumático. Y a partir de aquí yo ya saco mis conclusiones. Este libro obviamente no habla ni de las elecciones, ni habla de Trump, ni nada de todo eso, pero yo creo que sí que es un buen retrato de algunos de los males y problemas que tiene esta sociedad, ¿no? Y que explican en parte la victoria de Trump. No solo las desigualdades económicas, sino también la ruptura de los vínculos y de la relación social y la emergencia de un país que son varios países, ¿no? Donde cada vez hay más distancia entre los grupos y las comunidades. Dori Toribio trae muchos libros. ¿Cuál es el primero del que nos quiere usted hablar? Primero pongo en contexto, porque este año ha sido un año muy complicado para los periodistas, como es lógico, porque hemos estado cubriendo la campaña electoral. Y a mí me ocurre una cosa siempre en los años electorales, y es que me cuesta mucho dedicarme en el tiempo libre a leer ensayos políticos, porque como durante las horas de trabajo, que son interminables, uno tiene que leer tantos ensayos y tantos artículos y tantas columnas
sobre política. Cuando intento leer sobre política estadounidense en los tiempos de relajación, literalmente mi cerebro no funciona. Y recuerdo haber empezado este año, porque me regalaron las navidades pasadas leyendo el libro del Día de la Independencia de Richard Fox, que es uno de los libros considerados como la grande narrativa estadounidense, la descripción de la América profunda, un libro que ganó el premio Pulitzer y Faulkner, y era literalmente imposible, no pasé de la página 20, así que dije, no, este año toca cambiar. Tengo el libro guardado para 2017, voy a volver a intentarlo, además de ese libro. Así que empecé con este. Vamos a empezar con este, que yo creo que es un libro excelente para estas fechas, y además es un libro que yo he utilizado para hacer varios regalos y ha funcionado muy bien. Se llama... No me ha llegado el libro a mí todavía no, de voy a parte tomar suya, nota. pero bueno. Under this roof, bajo este techo, bajo este tejado, escribe Paul Brandus, que es uno de los mejores corresponsales de la Casa Blanca que hay aquí en Washington, que además es muy conocido en las redes sociales como West Wing Report, que muchos periodistas le conocemos por eso, porque es una de las fuentes más fiables sobre la información de la Casa Blanca en las redes sociales y más conocidos. Este libro, que él titula La Casa Blanca y la Presidencia, 21 presidentes, 21 habitaciones y 21 historias desde dentro. Como él mismo cuenta, es muy difícil escribir un libro más sobre la historia de los presidentes de Estados Unidos. Como él lo enfocó, es contando la historia de los presidentes a través de las habitaciones de la Casa Blanca, cómo cada uno de los cuartos y de las habitaciones presenció o fue escenario de momentos muy importantes en la historia de Estados Unidos, y es así como va enfocando toda la historia, que acaba contando de la misma manera, porque es en esas habitaciones donde se producen momentos importantes, donde se firman tratados, leyes, donde ocurren momentos de guerra, pero él los va enfocando desde la propia habitación, contando la propia habitación. Por ejemplo, leo aquí uno de los primeros párrafos que ¿no? Para crear boca, dice: ¿por qué en las horas antes de que muriera asesinado John F. Kennedy había una carpeta de color rojo sangre instalada en el despacho oval? ¿O por qué Abraham Lincoln nunca durmió en la llamada habitación Lincoln? ¿Dónde dormía sino entonces? ¿O qué pasó realmente en el cuarto de situación, en el Situation Room, el 11 de septiembre de 2001? ¿O por qué la Casa Blanca, casa de líderes de Estado como el Palacio de Buckingham de Londres, fue casi derruida en múltiples ocasiones? Empieza así el libro, como creando estos interrogantes que él mismo va desgranando. El texto, para hacerlo más fácil, va acompañando de fotos históricas que acompañan a estos momentos. Yo tengo aquí uno subrayado, por ejemplo, de una fotografía de la que en su día fue la piscina de Franklin Roosevelt, que como él tenía polio, tenía que nadar durante todos los días, todas las mañanas en la Casa Blanca, y él construyó esa piscina que estaba justo en el fragmento que conecta el ala este del ala oeste, y que hoy es la sala de prensa de los corresponsales de la Casa Blanca. Ahí está la piscina. Y está justo ahí la piscina, que como ven, si los que hemos estado, se puede reconocer perfectamente la forma. Era una piscina que después se convirtió en la casa. Es un libro absolutamente ameno de leer, fantástico, delicioso por la propia narrativa. Para quienes se asustan de leer historia, es más historia de los presidentes de Estados Unidos, no, por favor. Este libro, al estar enfocado de otra manera y acompañado con gráficos o con imágenes de hace tantos años, resulta muy interesante, y insisto, yo lo he regalado en varias ocasiones y es un éxito. Juan Carlos Hidalgo también tiene una montaña de libros ahí. ¿Y cuál es el primero? Bueno, nada más para aclarar, esta es la tercera vez que usted me invita, Juan Carlos, a este programa, y las 2 veces anteriores había declinado la invitación porque no había leído lo suficiente cantidad de libros que yo pensé en este año sí. Pero este año sí. Mi problema es que yo leo mucho The Economist, y esa revista como semanal, y son 100 páginas, y usualmente me la consumo casi que toda, y eso me quita muchísimo espacio de lectura. Es imposible leerse todo el Economist. Aparte de eso, me suscribí a la revista Historia de la BBC, que también viene mensualmente. Pero esta vez sí me hice el propósito de leer libros, y voy a empezar con Narconomics. Sí. Este libro es precisamente del actual editor de Gran Bretaña de The Economist, que en su momento fue el corresponsal en jefe de esa revista en la Ciudad de México. Y le tocó hacer su corresponsalía mientras el México estalló con el tema de la guerra contra las drogas. Entonces, por supuesto que, a pesar de que no era su intención cubrir el tema de la guerra contra las drogas, él tenía un récord más, un pasado más de negocios, como en su carrera de periodista. Cada vez más le tocó más cubrir el tema del narcotráfico, y empezó a escribir historias sobre la manera en que se conducen los carteles desde un punto de modelo de negocios. Y es por eso que el título se llama Narconomics, la economía de los narcos. Y es un libro muy interesante porque él ve diferentes temas, por ejemplo, cómo funcionan las cadenas de producción y de distribución de la cocaína.
Cosas muy interesantes, por ejemplo, ustedes sabían de que los carteles mexicanos hacen tercerización cuando se trata del mercado de la cocaína. Por supuesto que compran la cocaína a agricultores mayormente en Colombia, utilizan a pandillas independientes para traer la cocaína por Centroamérica, luego contratan a otros para que la vendan en las calles de Estados Unidos y demás. Pero en el caso de la heroína no hacen tercerización, sino que es una verticalización integral. Los carteles se encargan incluso de vender la droga, en el caso de la heroína, en la calle. Bueno, él explica por qué es eso, por qué la cocaína sí, por qué la heroína no. Tiene que ver con la naturaleza del producto y el valor económico del producto. Explica cuando los carteles entran en competencia, es decir, estas guerras intestinas que nosotros hemos visto en México, y cuando entran también en colusión, como el caso de las pandillas en El Salvador, que durante un momento entraron en una tregua, que más que nada fue la división del mercado entre ellos. Hablan de la tercerización, como mencionaba, de la innovación, el hecho de que ahora existe todo tipo de drogas sintéticas, ¿verdad? El tema del servicio al cliente. Nosotros tenemos la impresión de que los carteles tienden a ser bastante sangrientos, de que si usted no le paga a un intermediario, inmediatamente te manda a matar, pero no necesariamente es el caso. Y él menciona varios ejemplos de cómo hay un buen servicio al cliente y solo te matan cuando es muy necesario, ¿verdad? Pero bueno, entonces este libro es importante porque, haciendo un análisis económico de la manera en que los carteles funcionan y de la manera en que el negocio de las drogas funciona, un negocio de 250.000 millones de dólares anuales, 300 millones de consumidores alrededor del mundo, él explica que la mejor manera para destruir al narcotráfico, a los carteles, es a través de la economía. Y eso significa legalizar las drogas, puesto que legalizando las drogas se reducen los márgenes de ganancia que tienen estos carteles producto de la prohibición. Pepe Briceño tiene muchos libros y ese también. Es fascinante, sí, yo tuve el gusto de estar en la presentación del libro aquí en Washington, justamente en el Instituto Cato donde trabaja Juan Carlos, y fue fascinante leer el libro porque habla incluso de dónde buscan los cárteles pues su fuerza laboral, ¿no? Y parecía que había una escasez en algún momento y van a las cárceles. Sí. Ahí es de donde se surten, porque realmente ahí es donde está. No ponen anuncios en la calle, oye, usted quiere unirse al cártel, aunque algunos sí lo hacen, pero realmente donde hay jóvenes dispuestos a echarse la vida en un negocio tan peligroso, pues es realmente en las cárceles. También me pareció, pues, un poco, me estremeció en tanto que me parecía estar leyendo sobre un sector de la economía como si fuera algo normal, ¿no? Y entendía uno por qué las fuerzas económicas están allá atrás y cómo los distintos modelos que se han utilizado, sobre todo utilizar la fuerza, ¿no? El ejército y las policías de una manera solo persecutoria, pues tiene una función pero muy limitada porque las fuerzas son muy potentes y este es clarísimo. Habla también de cómo se mercadea la propia droga, los modelos de distribución en las ciudades estadounidenses. Entonces realmente es un ejemplo de cómo muchos de nosotros corresponsales vemos fenómenos y se puede reflexionar pensando en hacer símiles con otro tipo de modelos. Pues a mí me gustó este libro de Historia de España, de Robert Goodwin, que es un profesor que vive entre Londres y Sevilla, que en Sevilla es una gran ciudad, y además el subtítulo es The Center of the World, el centro del mundo 1519-1682, que fue el siglo en el que España fue el país más poderoso del mundo. Por supuesto, un país con una historia fascinante después de, qué sé yo, de los iberos y de los romanos que estuvieron del siglo II al V, y después de los visigodos que estuvieron hasta el año 711 cuando llegaron los musulmanes, y luego fueron expulsados los musulmanes en Granada en 1492 en el mes de enero. Y entonces llegaron los reyes católicos y el descubrimiento de América, y posteriormente llega su nieto Carlos V, que se convierte en el hombre más poderoso del mundo, y ahí empieza el libro con Carlos V, pero sobre todo tiene una gran cantidad de capítulos donde habla de parejas. Por ejemplo, habla de Lope de Vega y de Quevedo, o habla de Velázquez el pintor y de Zurbarán, y es un libro muy bien narrado, un libro lleno de aventuras. Hay un capítulo sensacional sobre la vida de Cervantes, que fue este hombre que terminó prisionero en Argelia, y que además perdió una mano en la batalla de Lepanto, y que terminó como inspector de rentas en Andalucía y lo metieron preso por malos manejos económicos, y termina a los 50 y tantos años escribiendo
pues posiblemente el mejor libro de la historia, que es El Quijote. Pero ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en este especial de libros en NTN 24. ¿Qué otro libro leyó usted, Dorito Livio, en los últimos meses que le haya seducido mucho? Yo creo que voy a seguir por este. Este lo compré en un aeropuerto porque tenía un vuelo retrasado. Isabel Allende, el amante japonés, y lo compré en un acto de desesperación de basta de política, vamos a ver si consigo desconectar un rato porque creo que venía de cubrir alguno de los mítines o algo así. Y encontré este libro, hacía muchísimos años que no leía nada de Isabel Allende, yo creo que desde el instituto, así, cuando uno tiene que leer todas las partes, yo no había vuelto a leer, y además tenía que preparar una entrevista, así que opté por este pensando, ilusa de mí, que no tenía nada que ver con política. Bueno, pues sí que tiene algo que ver con política, porque no, voy a intentar no revelar mucho, porque de verdad es un libro interesante y cuenta una parte de la historia de este país que está muy poco contada, aunque la cuenta en formato novela, y evidentemente en formato novela romántica, porque estamos hablando del amante japonés, pero cuenta la historia de los campos de internamiento de los japoneses aquí en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, después del ataque de Pearl Harbor. Aquí el presidente Franklin Roosevelt decidió decretar, después de unas idas y venidas políticas, pero finalmente decidió decretar que todos los japoneses, y además lo dictó así, japoneses étnicos de la costa del Pacífico, tenían que ir a campos de internamiento que estaban en aquel momento, en los que se centra el libro, en los que estaban en el estado de Utah, fueron aproximadamente 200.000 personas. Y al definirlo como japoneses étnicos, tuvieron que ir todos, japoneses también nacidos aquí, japoneses que eran ya estadounidenses y que no entendían nada de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que los estadounidenses sintieron miedo después del ataque y sintieron miedo contra todos los japoneses que estaban aquí por esos momentos de pánico que se crea en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y el primero yo no conocía bien esta historia, después a partir de la historia del libro estuve investigando ya muchísimo más, pero es lo que resulta más, yo diría, aterrador son los paralelismos con muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora. Esto no se llamaron campos de concentración, no murieron los japoneses, pero a los japoneses sí se les tuvo durante años, porque fue del 42 al 48, durante 5 años, tuvieron que dejar todas sus pertenencias, perdieron absolutamente todo, y después tuvieron que volver a reincorporarse a la sociedad estadounidense, habiéndose sentido absolutamente desprotegidos, humillados, maltratados en el sentido físico en algunas personas, pero en el sentido más psicológico, como el que tú consideras tu país puede hacerte algo así por miedo y sin ninguna razón, claro, en absoluto, porque tampoco se estaba investigando cada uno de los casos, sino que todos fueron en autobuses y en trenes. Y lo aterrador es los paralelismos que hay con muchas de las situaciones ahora en la situación previa. En ese debate político de qué hacemos con los japoneses en Estados Unidos, me recordó muchísimo a lo que está pasando ahora, efectivamente, claro, a lo que está pasando ahora con este debate de qué hacemos con los musulmanes en Estados Unidos. Y es increíble como a veces la historia nos está marcando tan claramente, esto no, porque esto ya lo hemos vivido y esto fue un error y no sirvió para absolutamente nada, pero eso como son capítulos que muchas veces no se conocen tanto, y este país, como sabemos, este debate no lo tiene sobre lo que pasó con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pues a veces la historia tampoco sirve para nada. Otro libro, Pepe. Yo voy a mencionar un libro que ha sido uno de los más polémicos, más interesantes durante el año en Estados Unidos. A mucha gente le pareció terrible. A mí me pareció muy interesante, no necesariamente es mi libro favorito para explicar la América de Trump, ¿no? Se llama La elegía del Hillbilly. Hillbilly sabemos que es un término a veces, la mayor parte de las veces, despectivo para referirse a la gente de las montañas de los Apalaches aquí, que van desde el sur de Nueva York hasta el norte de Alabama. Y este libro salió justo en un momento en el que la campaña estaba tratando de entender cómo un estado, por ejemplo, como West Virginia, en las primarias votó abrumadoramente, casi en un 80% a favor de Trump. De ahí veríamos todavía más adelante otros desarrollos ya en la campaña real. Pero este libro habla sobre la historia de una familia, la historia de la migración de una familia, de un pueblo casi, de esos pueblos eternos de las literaturas, de las montañas de Kentucky, que hacen una migración hacia las orillas de una ciudad, se llama Middleton, en Ohio, a una ciudad industrial. Y habla sobre la descomposición de los valores que supuestamente tenían los habitantes de una región como en Kentucky, ¿no? Y entonces es muy injusto, me parece, con la generación de la segunda ola de los baby boomers y los primeros de la generación X, porque describe una vida familiar totalmente rota, sin ninguna responsabilidad, metida en drogas, metida en divorcios,
Y obviamente esto complace mucho al ala de la derecha de la discusión política, donde habla que estos lugares que están deprimidos económicamente en Estados Unidos, buena parte de esa responsabilidad depende de la falta de esfuerzo individual de las personas que están ahí. Ahora, hay que decir, del otro lado del debate, la gente en la izquierda dice, no, es que este señor J.D. Vance, que es un joven que salió de ese lugar para graduarse como abogado en Yale, de ser un marín, dice, este realmente es un falso profeta de la América real, que realmente es democrática, y realmente habla sobre la inacción, la falta de de servicios sociales efectivos que pudieran ayudar a sacarlos adelante. Ahora, a mí me gustan más otros artículos que han salido sobre este tema. En la revista National Review hay un artículo que se llama The White Ghetto, que salió el año pasado, en 2014, que habla justamente sobre esa misma región, pero de una manera mucho más convincente. Juan Carlos Hidalgo, otro libro. Bueno, otro libro también de este año, Brazilianaires, de Alex Cuadros, salió justo para las Olimpiadas de Río. Brasil ha estado en el ojo del huracán este año por las Olimpiadas, por el lado positivo, pero también por todo el escándalo político y de corrupción que ha sacudido la clase política y empresarial de ese país. Alex Cuadros es un joven periodista de Nueva York que fue contratado por Bloomberg para cubrir a los multimillonarios brasileños. Bloomberg estaba preparando un ranking similar al de Forbes de multimillonarios en el mundo y querían monitorear específicamente a los multimillonarios brasileños. Bueno, es interesante porque él cuenta la historia de muchos de estos multimillonarios y esa relación simbiótica que existe entre política y negocios en Brasil, y cómo muchas de estas fortunas se han hecho a través del tráfico de influencias, del pago de favores y demás. En particular, él le pone atención a la figura de Eike Batista. Eike Batista es este multimillonario que para el 2012 había acumulado una fortuna de 30.000 millones de dólares. Y luego colapsó, era el octavo hombre más poderoso en cuanto a dinero del mundo, y luego colapsó de una manera impresionante. Todo era una burbuja, y él trata de hacer una analogía entre la fortuna de Eike Batista, cómo es su ascenso y su caída, y lo que ocurrió con Brasil también. Recordemos que Brasil, la portada famosa de The Economist, creo yo que fue en el año 2010, en donde ponía el Cristo de Corcovado saliendo como un cohete hacia las nubes, y luego unos años después lo presentan cayendo estrepitosamente. Es un libro muy bien escrito, con una prosa muy rica, y también lo interesante es la disección que hace de la sociedad brasileña, ¿verdad? Cómo muchos de estos multimillonarios que hicieron sus fortunas a partir del tráfico de influencias y demás, muchas veces ellos no sienten que hicieron nada mal. Sí. Ellos creyeron que en todo momento ellos estaban avanzando los intereses de Brasil al crear puestos de empleo y generar oportunidades para otros de sus compatriotas. Marc Basset, otro libro. Pues un libro que me hace pensar en El amante japonés, el libro del que ha hablado Dori. No es un libro publicado este año, pero es un libro que he leído este año y que no dejo de pensar en él, y cada día pienso más en este libro. Y no quiero ser apocalíptico ni catastrofista ni hacer comparaciones que no son adecuadas, porque cada momento histórico es distinto, pero es un libro, una novela. En español se llamó La conspiración o el complot contra América, me parece, de Philip Roth, el gran novelista americano. Es una novela, es una ucronía. Son unas falsas memorias. Roth recuerda su infancia, el personaje es él mismo, es su familia, en Newark, New Jersey, en el año 40, familia judía, de clase trabajadora. Él imagina que en las elecciones del año 40, Roosevelt, el gran presidente Roosevelt, que tiene esta mancha tan negra que fue el internamiento de los japoneses, ¿no? Pero que el presidente Roosevelt, demócrata, pierde las elecciones ante el candidato republicano, que es Charles Lindbergh, el héroe de la aviación, que era un personaje famosísimo, uno de los primeros famosos de verdad en el show business, en las revistas, sus andanzas, su mujer, el secuestro de su bebé. Esto, por supuesto, es ficción, claro. No, esto es real. Lindbergh es real, o sea, los personajes. No, Lindbergh sí, pero digo, la derrota. Sí, claro. Lindbergh es el candidato. Lindbergh, además, y esto también es histórico, lideraba el movimiento America First, América Primero, por cierto, eslogan de Donald Trump. Eran el grupo de americanos pro-nazis, antisemitas,
contrarios a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, porque tenían simpatías con Hitler. Y de hecho, Lindbergh había estado en Alemania, se había recibido premios de Hitler, y es el candidato del partido, esto es ficción, es el candidato del partido republicano y gana, ¿no? Gana las elecciones, derrota a Roosevelt. Y entonces es un relato entre personal, íntimo e histórico, imaginario, de cómo, primero, el susto que tienen muchos judíos de ver que un amigo de Hitler entra. Estados Unidos se abstiene de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos rabinos, por ejemplo, que dicen, no, Lindbergh no está malo, no os preocupéis, hay que hablar con él. Y de hecho Lindbergh toma algunas decisiones bastante moderadas, sensatas, otras no, se rodea... Bueno, no voy a explicar la trama, pero yo creo que es un libro muy interesante para tener una perspectiva ficticia, histórica. No digo ni que Trump sea nazi, ni que Estados Unidos vaya a ocurrir nada de eso. Pero es una lectura, yo creo, muy adecuada para este año sobre el líder del América, el primer líder que evocó el eslogan America First. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington en este especial de fin de año de libros, de los libros los mejores en opinión de algunos de nuestros invitados. Otro libro, Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma, que haya leído usted en los últimos meses. Los que vivimos en Washington, pues es muy difícil no sustraerte a la influencia que tiene Thomas Jefferson en la ciudad, pero también en la región. En Virginia está la casa de Thomas Jefferson, la famosa residencia de Monticello, aquí cerca de Charlottesville, en Virginia, a unas 2 horas y media. Y este año salió como una tercera publicación de una historiadora muy famosa que se llama Annette Gordon Reed. Este libro se llama El más bendecido de los patriarcas y habla sobre la vida interior de Jefferson y sobre los dilemas que tiene justamente por estas contradicciones de su vida, de haber sido redactor de la Declaración de Independencia, donde se jura que todos los hombres son iguales, pero al mismo tiempo habla de esa gran mancha, hablando de manchas de los presidentes estadounidenses, de haber tenido una familia con una esclava, 4 hijos negros, que al final... Sally Hemings. Sally Hemings, sí. Exacto. Y es una historia que la señora Annette Gordon Reed, la historiadora de Harvard, ha descrito en un libro previo, y que se ha probado incluso con ya patrones de DNA de que sí existió esto. En Wikipedia, o si ustedes lo ven, dicen que todavía es algo que está por probarse. No, ya es algo que está bien dicho, que sí tuvo una familia con una esclava, y habla justamente de esa vida, ¿no? Por ejemplo, Jefferson, que es el tercer presidente de Estados Unidos de 1801 y 1809, habla sobre cómo critica a los franceses, porque él fue un famoso embajador allá de la Revolución Americana, y cómo viven como faraones los franceses, mientras que él los retrata de Monticello, y aunque su casa es relativamente modesta comparado con los palacios en Francia, él también vive como un amo, vive con gente a su servicio, y él, a diferencia de Washington, y eso es algo muy interesante de las contradicciones que se dicen, no libera a los esclavos después de que él muere, sino que los sigue manteniendo ahí para sus descendientes. Él acaba en la quiebra, pero sobre todo el libro es muy interesante en tanto desmitifica la vida interior y las grandes contradicciones que él mismo no se podía entender incluso en su propia correspondencia. Simón Bolívar, que les dio la libertad a 5 países de América Latina, pues de Centro y Sudamérica, si uno cuenta Panamá, en realidad de Sudamérica, decía que nunca recibió el apoyo de Thomas Jefferson para la causa independentista porque Jefferson era esclavista. Y es verdad que Bolívar nunca tuvo esclavos. Bolívar, un personaje glorioso que también tiene algunos claroscuros en su personalidad. Y por otra parte, Jefferson fue embajador en París después de Benjamin Franklin y dijo una frase ingeniosa porque le dijeron, ¿viene usted a reemplazar a Benjamin Franklin? Y él contestó, es imposible reemplazar al doctor Benjamin Franklin, vengo simplemente a sucederlo. Dori Toribio, otro libro. Perfecto, porque puedo enlazar con el libro de Pepe. Este libro, que se llama The Underground Railroad, que es algo así como el ferrocarril subterráneo,
escrito por Colson Whitehead, que acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura en la categoría ficción y ahora es considerado como uno de los grandes escritores aquí en Estados Unidos. Este libro está dentro de la lista de los mejores libros de 2016 del New York Times, bestseller del New York Times, y está basado precisamente en el ferrocarril subterráneo que se conoce aquí en la historia estadounidense, que es esta red clandestina que tuvo lugar en el siglo XIX para liberar esclavos desde el sur hacia Canadá y que hemos estado hablando mucho este 2016 porque es, por ejemplo, la red en la que se basó, que utilizó Harriet Tubman, que va a ser la primera mujer en un billete de dólares estadounidenses, precisamente porque ella se dedicó, utilizó este ferrocarril subterráneo para ayudar a liberar más esclavos como ella. Evidentemente, los que conozcan la historia, pero tampoco para no desvelar grandes partes del libro, pero como es un hecho real, no se trata de un ferrocarril de verdad, era una metáfora que se empleaba del sector ferroviario para elaborar los planes hacia la liberación, en la que, por ejemplo, las estaciones de tren eran casas de personas, de estadounidenses que ayudaban a los esclavos a escapar en su ruta hacia el norte. Es decir, es toda una metáfora muy elaborada. Este libro lo tiene absolutamente todo, porque evidentemente se basa en un hecho histórico, pero aunque el personaje es ficticio y cuenta toda la historia de una mujer que consigue escapar desde el sur, pero no es nada fácil. Hay momentos en los que da miedo pasar la página. El libro consigue recrear todas las sensaciones y es una especie de viaje a los infiernos. Se pasa por muchos mundos, incluso por los submundos del siglo XVIII con el esclavismo y sobre todo es llegar al final, a la última página. Es uno de esos libros que cuando uno llega al final se queda sin respiración porque no se espera lo que está por venir. Mientras hablamos aquí van a ver ustedes la lista de los mejores libros del año del periódico The New York Times y también de la revista The Economist. Otro libro que haya leído usted en los últimos meses, Marc Bassets, que le haya llamado mucho la atención. Bueno, pues elegiré dos libros más de literatura. Uno, que como el de Roth antes no es nuevo, pero me ha servido para entender cosas que han pasado este año, ¿no? Y es el último libro de Reinaldo Arenas, que publicó, bueno, que escribió o dictó antes de morir, antes que anochezca, son sus memorias. Reinaldo Arenas es un gran, inmenso escritor cubano, perseguido, humillado, torturado, cuya vida prácticamente quedó destrozada por el régimen de Fidel Castro, que acaba de morir, que ha muerto este año. Es un libro intenso, durísimo en algunos momentos, pero muy iluminador por el estilo y por lo que cuenta sobre lo que fue Cuba y cómo trató Cuba a los escritores que no estaban en la línea y a los homosexuales como Reinaldo Arenas. Y otro libro que me ha gustado mucho, publicado este año, son los diarios de Jaime Gil de Viedma, que es un gran poeta español, catalán, barcelonés, para mí en mi opinión uno de los mejores poetas en lengua española del siglo XX, y algunas partes de estos diarios habían sido publicadas, pero hay partes nuevas, sobre todo de su etapa final, cuando murió de SIDA también, como Reinaldo Arenas, en los años 80. Es un libro muy bueno, muy interesante para quien le guste la poesía de Gil de Viedma, muy intenso también, con algunas partes un poco duras y complicadas, pero entre muchas cosas que destacaría, ¿Qué destaca usted de esos diarios? De lo que él cuenta. No, bueno, él estuvo... Gil de Viedma es un personaje interesantísimo, era un poeta, pero que no era un poeta, digamos, un literato profesional, era un ejecutivo de una gran empresa, de la compañía de tabacos de Filipinas, de la tabacalera, ¿no? Sí. Era uno de los altos ejecutivos de esta empresa y tenía una doble vida. Ser homosexual como era él, ¿no?, en la España franquista de los años 50, era muy duro. Y más siendo, bueno, no más, perdón, pero siendo miembro de la alta burguesía de Barcelona y representante de una gran familia y ejecutivo de una gran empresa de las más poderosas de España, pues esto era complicado también. Y en este libro, pues claro, son diarios íntimos donde se ve muy bien esta doble vida. Él estuvo en Filipinas muchos años y una parte de los diarios está centrada en la vida en Filipinas y la descripción de este mundo casi todavía semicolonial, ¿no?, de los empresarios y los businessmen extranjeros, americanos, españoles, en las Filipinas de los años 50, principios de los 60. Y destaco también la prosa de Gil de Viedma, ¿no?, la prosa de un poeta, pero es aire fresco también en aquella prosa tan anquilosada y rimbombante,
y metafórica que tiene mucha tradición en España y que en su época, quizá ahora menos, pero que en los años 50 y en esta prosa un poco franquista, pero no solo franquista, en realidad que viene del barroco, ¿no? Sí. De Quevedo, de Góngora, ¿no? Y Hildy Biedma, tanto en la poesía como en su prosa, aporta un punto de vista, podríamos decir, más anglosajón, más claro, límpido, ¿no? Y por eso, bueno, por todos estos motivos, es un libro que recomiendo vivamente. Decía Hildy Biedma en alguno de los poemas, de todas las historias de la historia, la peor es la historia de España porque siempre termina mal. Un gran poema, sí, un gran poema, sobre precisamente una reflexión sobre la historia de España. Y este poema se ha citado mucho en los últimos años de crisis y de depresión y de autoflagelación. España, como el poema. ¿Cómo? Como el poema. Sí, es un poema escrito, creo, a principios de los años 60, donde sí, había muchos motivos. Además, un poema, si me permites, que como era Hildy Biedma, formalmente prodigioso, ¿no? Porque era un poeta muy claro, pero a la vez un virtuoso de las formas poéticas, ¿no? Y es un poema que es una sextina, que es un tipo de poesía medieval que casi nadie recuperó, que consistía en que cada estrofa tenía 6 versos, cada verso acaba en una palabra y las 6 estrofas acaban cada una con la... O sea, las 6 palabras se repiten en las 6 estrofas y se van alterando, ¿no? O sea, es una especie de puzzle, rompecabezas, pero el arte de este gran poeta es conseguir que esto cuente algo claro, inteligible y además intelectualmente potente y desafiante, como este verso que acabas de citar, ¿no? Juan Carlos Hidalgo. Bueno, yo me voy 40 años atrás, se celebró el 40 aniversario de la publicación de este clásico de la literatura, que es un clásico en el sentido de que debió haber sido leído por mucha gente y lamentablemente no lo fue. Casi que es desconocido fuera de Venezuela, de la mayoría de los círculos, que es Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel. Carlos Rangel, un gran periodista venezolano, muy conocido. Él se quitó su vida en 1988 y este libro lo publica en mayo de 1976, donde hace una disección de la historia latinoamericana. Es un ensayo antropológico riquísimo desde el momento de la independencia, y la referencia que él hace del buen salvaje al buen revolucionario es ese personaje mítico con el que nosotros crecemos, que es el buen salvaje que existía en las Américas antes de la conquista española, ¿verdad? Que siempre que lo referimos o que la historia se refiere a la conquista española, lo presenta como un gran acto de violación de estos pueblos pristinos e inocentes que vinieron a ser sacudidos por la espada española y a ser conquistados y a ser violados por los españoles. Y que luego este acto de pérdida de inocencia, que es enarbolado 300 años después por los movimientos independentistas latinoamericanos, como sacudirnos del yugo español que vinieron a conquistarnos. Un fenómeno muy relacionado a eso es el hecho de que el mestizaje que hubo entre españoles y aborígenes hace más complicado este proceso de simplemente sacudirnos de los españoles, porque al final de cuentas también somos herederos de la cultura española, a diferencia de los estadounidenses, donde no hubo ese proceso de mestizaje. Y luego la figura del buen revolucionario, que sale a partir de los 60, principalmente personificado por Fidel Castro, que es este revolucionario que viene a enarbolar a ese buen salvaje de antaño y que viene a presentarse como la antítesis del imperio yanqui, viene a presentarse como la antítesis de la sociedad capitalista y demás, y cómo este personaje, el buen revolucionario, ha sido ampliamente abrazado, altamente bienvenido por círculos intelectuales europeos alrededor del mundo. Y vemos ahora, por ejemplo, con la muerte de Fidel Castro, cómo recibió muchas loas en círculos intelectuales alrededor del mundo, a pesar de que yo dudo que muchos de estos intelectuales hubieran deseado tener un Fidel Castro en su país. Así que es un libro altamente recomendado. Si este libro hubiera sido libro de cabecera en las universidades latinoamericanas, junto con las venas abiertas de América Latina, creo yo que tendríamos una historia muy diferente, puesto que fue publicado hace 40 años. Hay que ver. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en este especial de libros en NTN 24. Voy a recomendar, nos quedan 7 minutos, 2 libros muy rápidamente. Uno que salió en inglés primero y después en español. SPQR, la historia de la antigua Roma, de Mary Bird, una profesora de la Universidad de Cambridge, un libro fantástico
donde cuenta todo lo que nos dejó Roma, que es prácticamente todo por lo demás. Y por otro lado, este libro, Flashpoints, de George Friedman, un hombre al que ha entrevistado Mark Bassett, hijo de inmigrantes europeos, que hace una crítica muy fuerte a Europa, porque dice que los europeos en el siglo XIX estuvieron en manos de distintos imperios y luego en el siglo XX estuvieron en manos de ideologías muy extremistas, como el fascismo y el nazismo, y después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron en poder de lo que decidía Moscú y lo que decía Washington, hasta que llegó el Tratado de Maastricht en los años 80, tal vez, o 90, y que desde entonces no han podido organizarse realmente muy bien, y que además los europeos se odian los unos a los otros. Es una teoría muy fuerte de Friedman y muy controvertida. 6 minutos más, Dori Toribio, un libro. Y por favor, si tienen hijas o familiares o primas o amigas, este es un libro perfecto para regalar. Yo creo que para niñas pequeñas que sepan leer, pero quiero decir que no hace falta ser adulto para leer este libro, porque es una novela gráfica. ¿Cómo ven? Es una novela gráfica en blanco y negro, además, que además es autobiográfica. Es la historia de Marianne Satrapi, ella cuenta la historia desde su infancia en Teherán, en 1979, es desde donde parte esta novela, que es cuando tiene lugar la Revolución Islámica, hasta que llega a Europa como inmigrante después en su vida adulta. Y en teoría son 4 libros, aunque esta edición de este año reúne los 4 en uno solo para que sea mucho más manejable, y reúne toda esa trayectoria desde su infancia, desde 1979, cuenta todo, la caída del Shah, pero desde los ojos de una niña de 7 años, lo cual cambia todo, y además hacer una novela gráfica, es decir, es enfrentarse, por cierto se llama Persepolis, estas son las obras completas porque son los cuatro tomos, es una obra conocidísima, yo todavía no había tenido oportunidad de leerla hasta este año, y cambia la historia, porque cuenta la historia, una historia tan dura como es la de Irán en su historia contemporánea, desde los ojos de una niña de 7 años. La visión es totalmente diferente. Es a veces la ingenuidad o a veces el carácter revolucionario que tiene esta autora, como todo el mundo sabe, y cambia como a veces un niño con esos ojos de inocencia puede estar viendo lo que ocurre y tiene esas ideas para cambiar lo que pasa, o al contrario, cómo le está diciendo a sus mayores, ¿no? A sus padres o a sus abuelos lo que está pasando en realidad, aunque nadie lo quiere ver, pero a veces los niños son los que más claro ven las cosas. Un libro en un minuto. Pues muy breve, para leer en una tarde y para entender muchas cosas que están pasando en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué es el populismo? Jan van Müller es un politólogo alemán que resume en 123 páginas, define muy bien, de manera muy clara, muy rigurosa, muy documentada, qué es el populismo y de qué hablamos cuando hablamos de populismo, ¿no? Y yo creo que es un libro muy útil y muy para entender lo que está pasando en nuestro mundo en este año 2016. Un libro en un minuto, Pepe. Yo me voy a robar uno de los libros que usted trajo, Juan Carlos, Adelante. y que me pareció malo. Este no le gustó, ¿no? No me gustó, es la biografía. ¿Por qué no le gustó? Esa es una, Yo lo tenía escondido para que no me fuera a regañar. Es una opus máxima de los reporteros del Washington Post sobre Donald Trump. Se hizo con muchísima gente alrededor, se invirtió muchísimo, y al final las mejores investigaciones sobre Donald Trump aparecieron en las páginas del del Washington Post y no en el libro como tal. A mí particularmente me decepcionó porque Trump tuvo una historia con México en Baja California, hubo un negocio que fue ampliamente cubierto. En Baja California se intentó construir un hotel, lo cubrió Los Angeles Times, el San Diego Union Tribune, los periódicos mexicanos del noreste. Este libro, que supuestamente es la magna biografía de Donald Trump, no lo incluye. Entonces, yo no lo recomiendo. Bueno, un libro que Juan todavía no me he Carlos terminado, Hidalgo. pero que estoy trabajando, es esta biografía no autorizada de David Cameron. David Cameron, una de las figuras trágicas del 2016, el ex primer ministro británico. Es escrito por Michael Ashcroft, junto con una coautora. Se supone que es una biografía no muy buena de él, sin embargo, se lee... Sí, no autorizada. No autorizada, sí. Es buena, pero no autorizada. Trae ciertas cosas que obviamente David Cameron no quiere que sea conocimiento público, su consumo de drogas siendo joven, incluso un adulto joven y demás. Sin embargo, revela ciertas características de la personalidad de David Cameron, que vemos cómo el tiro le salió por la culata con el referéndum de Brexit. Habla de que David Cameron siempre fue una persona muy confiada en sí mismo, siempre transpiró confianza en todos sus aspectos, como estudiante, como empleado, como parlamentario, siempre le salían las cosas bien, incluso en momentos de crisis extrema
él guardaba la calma y esto servía para que las cosas le salieran. Y bueno, ya uno podemos ver, esta biografía salió antes del voto del referéndum de Brexit. Una segunda parte ya ampliada salió después del referéndum de Brexit, entonces habrá que conseguirse esos capítulos después del post-Brexit. Sin embargo, podemos ver que esa extrema confianza personal que se tenía el primer ministro parece que le terminó jugando una mala pasada. ¿Cómo se llama el autor? Michael Ashcroft, él era es un encuestador conservador, también uno de los principales donantes del Partido Conservador. Él esperaba que David Cameron le diera un puesto en el gabinete después de la elección del 2010, nunca recibió la llamada y después se dedicó a escribir. El libro debe ser buenísimo, entonces. Debe contar todas las verdades de David Cameron. Marc Bassett, gracias por haber estado en este programa. Gracias. Y Pepe Díaz Briceño, gracias también. Igualmente a Dorito Toribio y a Juan Carlos Hidalgo. Y a ustedes, gracias también por haber estado con nosotros en todos estos meses y por seguir acompañándonos en Club de Prensa Plus. Los espero en una próxima oportunidad.